1978 un papa amaneció muerto en su cama tras solo 33 días en el trono. No hubo autopsia, no hubo investigación oficial. El cuerpo fue embalsamado en menos de 24 horas, y el Vaticano cerró el caso antes de que nadie pudiera hacer una sola pregunta. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Son hechos documentados, conexiones históricas y preguntas que la institución más poderosa del mundo nunca ha querido responder. El Vaticano es la organización más antigua y más rica del planeta. Un estado independiente dentro de Roma con su propio gobierno, su propio banco, su propio ejército y sus propios secretos. Secretos que llevan siglos enterrados bajo mármol, oro y silencio. Pero los secretos, por muy bien guardados que estén, siempre dejan rastro. Y este rastro lleva directamente a las puertas de las órdenes más oscuras y poderosas que ha conocido la humanidad. Para entender el lado oscuro del Vaticano hay que entender primero una cosa fundamental. La Iglesia Católica no es solo una institución religiosa, nunca lo ha sido. Durante siglos fue el gobierno más poderoso del mundo occidental. Coronaba reyes, declaraba guerras, decidía quién vivía y quién moría. Y para mantener ese poder, hizo cosas que ningún libro de religión te va a contar. Empecemos por el banco. El Instituto para las Obras de Religión, conocido en todo el mundo simplemente como el Banco del Vaticano, una entidad financiera sin equivalente en el planeta, sin regulación externa, sin auditorías independientes, sin obligación de rendir cuentas a ningún gobierno, un banco dentro de un estado que no pertenece a ningún país y que mueve miles de millones de euros al año. ¿A dónde va ese dinero? ¿De dónde viene? En 1982 apareció muerto Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, el mayor banco privado de Italia. Estaba colgado bajo el puente de los Frailes Negros en Londres, con 12 kilos de piedras en los bolsillos y $15.000 en efectivo encima. La investigación reveló que el Banco Ambrosiano había estado lavando dinero en colaboración directa con el Banco del Vaticano. Calvi había amenazado con revelar los nombres de todos los implicados. Días después apareció muerto. El Vaticano nunca fue juzgado, pero la historia de Calvi no es un caso aislado. Es solo la punta visible de algo mucho más profundo, algo que nos lleva directamente a una de las organizaciones más misteriosas y controvertidas que han existido dentro de la propia Iglesia. La P2, la Logia Propaganda Due, una logia masónica clandestina cuyos miembros incluían ministros, generales, jueces, directores de medios de comunicación y altos cargos del Vaticano. Aquí hay que pausar un momento, porque la Iglesia Católica condena oficialmente la masonería desde 1738. Pertenecer a una logia masónica está considerado incompatible con ser católico. Y sin embargo, en la lista de miembros de la P2 aparecieron nombres vinculados directamente al corazón del poder vaticano. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de organización condena públicamente algo que practica en privado? Esa es la pregunta que debería estar resonando en tu cabeza ahora mismo. Pero hay más. Porque la P2 no era una simple logia de señores con delantal y compás. Según las investigaciones judiciales italianas, era un gobierno paralelo. Un estado dentro del estado con el objetivo declarado de controlar Italia desde las sombras. Y el Banco del Vaticano estaba en el centro de su estructura financiera. Volvamos ahora a esa muerte que mencionamos al principio. Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, el Papa Bueno, elegido en agosto de 1978, encontrado muerto el 28 de septiembre del mismo año. 33 días en el papado. Según la versión oficial, murió de un ataque al corazón mientras leía en su cama. Pero hay detalles que no encajan. Ningún papa en la historia moderna había muerto sin que se realizara una autopsia. Ninguno. Excepto él. El Vaticano alegó que la ley canónica no la requería. Pero la ley canónica tampoco la prohibía. ¿Por qué tanta prisa en embalsamar el cuerpo? ¿Por qué cerrar el caso en horas? ¿Qué había en esos papeles que sostenía entre sus manos cuando lo encontraron y que desaparecieron antes de que nadie pudiera leerlos? Hay investigadores que llevan décadas señalando que Juan Pablo I había iniciado una auditoría interna del Banco del Vaticano, que tenía intención de limpiar las conexiones entre la Iglesia y la P2, que varios nombres de la lista de Calvi iban a ser removidos de sus cargos. 33 días después de ser elegido, estaba muerto. Nadie fue investigado. Nadie fue juzgado, y el sucesor que llegó tras él no tocó el banco, no tocó la P2 y no tocó ninguno de los nombres que Juan Pablo I tenía en esa lista. Puede que todo esto sea una cadena de coincidencias trágicas. Puede que el Papa simplemente muriera de causas naturales y que el Vaticano actuara torpe y precipitadamente por protocolo.
Puede, pero entonces explícame los archivos secretos, oficialmente renombrados en 2019 como Archivos Apostólicos Vaticanos. 85 kilómetros lineales de documentos. 85 kilómetros. Cartas, decretos, informes, registros que se remontan al siglo VIII y que el Vaticano ha mantenido fuera del alcance del mundo durante siglos. ¿Qué hay ahí dentro? Se sabe que contienen correspondencia con Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Se sabe que hay documentos sobre la Inquisición que nunca han sido publicados en su totalidad. Se sabe que hay registros sobre órdenes secretas, sobre decisiones políticas que cambiaron el curso de la historia y sobre acuerdos que ningún Estado democrático del mundo hubiera podido firmar a la luz del día. ¿Por qué están cerrados? ¿A quién protegen? Y aquí llegamos al núcleo de todo. Porque el Vaticano no es solo una institución con secretos incómodos. Según múltiples líneas de investigación, es uno de los nodos centrales de una red de poder global que conecta a las élites financieras, políticas y religiosas del planeta. Una red que lleva siglos operando, que sobrevive a todos los escándalos, que absorbe todas las crisis, que nunca rinde cuentas ante nadie. Los Illuminati de Weishaupt tenían un objetivo: infiltrar las estructuras de poder desde dentro. ¿Y qué estructura lleva más tiempo en el centro del poder mundial que la Iglesia Católica? No estoy diciéndote que el Vaticano sea la sede de los Illuminati. Lo que sí puedo decirte es que las conexiones entre las élites religiosas, las logias masónicas de alto grado y las redes financieras globales están documentadas. No son teorías de foros de Internet. Son investigaciones judiciales. Son comisiones parlamentarias. Son periodistas que pagaron con su vida intentando contarlo. Hay una frase que se repite entre quienes estudian estas redes. El poder real nunca aparece en los titulares. Y ninguna institución en la historia de la humanidad ha demostrado eso mejor que el Vaticano. Un Estado que no eligió nadie, un banco que no audita a nadie, unos archivos que no lee nadie y una historia oficial que nadie cuestiona. La próxima vez que veas las cámaras del mundo entero apuntando hacia el balcón de San Pedro, pregúntate qué está pasando en las habitaciones que no tienen ventanas.